que se ponga un poquito de silencio y vamos con Brandon Rafael. A ver, Brandon, cuénteme, ¿qué principios recuerda usted que estaban dentro de la naturaleza del ser humano, de acuerdo a la axiología? Óiganme, chicos, hoy es viernes, pero eso no quiere decir que no vengamos con entusiasmo a la clase, porque esta clase, aunque no les parezca importante, es muy interesante para sus juicios valorativos como profesionales en su futuro. A ver, Belsi, cuénteme. Licenciada, no sé si estoy mal, pero habló sobre los valores positivos, que era la honestidad y la rectitud. Licenciada, yo tengo unos que, o sea, recuerdo que eran como la rectitud, la integridad, dignidad, responsabilidad y tolerancia. Y también nos hablaba de la contribución y, o sea, el potencial de la responsabilidad. Así es, la sociabilidad también son fundamentales dentro de la sociedad, porque fíjense que uno, como les decía, a ver, Brandon, dígame. Vale, sigamos entonces. Bueno, como nos decían las compañeritas, esos principios son básicos dentro de la axiología, porque de acuerdo a su rectitud, integridad, honestidad, su dignidad, ustedes pueden contribuir sirviendo en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como profesionales recuerdan de la ética y los valores morales. Nosotros vimos que esto estaba aunado, ambos están entrelazados. ¿Por qué? Porque la moral, volvemos a repetir, y esto lo van a ver en todo lo que estamos viendo, son valores, son situaciones internas que nosotros como seres humanos tenemos. Si nosotros tenemos nuestros valores morales bien cimentados, nosotros podemos contribuir de buena manera a la sociedad. ¿Y esto qué es lo que nos va a proporcionar? Una ética profesional dentro del trabajo, porque nosotros estamos con nuestros valores morales cumpliendo con nuestra ética profesional. Entonces, por eso es que también esto va aunado a la axiología y al terminar de nosotros entender todo esto que va aunado, nosotros vamos a poder irnos a la lógica y poder hacer juicios valorativos, siempre basándonos en la axiología y deducir y llegar a conclusiones dentro de determinados asuntos. Dentro de la axiología también vimos que estaba la ética y la estética. La ética eran, ¿se acuerdan que vimos los valores morales? Y la estética, ver dentro de esos valores morales lo bello que hay dentro de ellos. Esos son elementos básicos de la axiología. Dentro de la axiología también vamos a nosotros a ver y a observar, porque ahí todavía no podemos hacer unas conclusiones, unos juicios. Solo es observación de las características de un objeto. Nosotros vamos a hacer un juicio de manera superficial de un objeto. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras manos una rosa. Nosotros vamos a hacer un juicio valorativo de ella por sus características. Vamos a observar sus características y vamos a hacer una apreciación de ellas y vamos a emitir una opinión. Vamos a ver, por ejemplo, una rosa es roja, tiene sus hojas, su tallo, tiene sus espinas y vamos a decir, todavía no está extendida, sino que es todavía un botón. Ese es un juicio que nosotros estamos haciendo dentro de los elementos de la axiología. Nosotros solo estamos observando
y estamos basándonos en nuestros valores. La importancia que tiene la axiología es que nos ayuda a ver los valores y a hacer prejuicios para mejorar el desarrollo humano. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro quehacer cotidiano podemos ir a alguna entidad y hacer una apreciación de la manera miremoslo así, en que están sentados, en que están trabajando. Eso es solo un juicio observativo, es un juicio que nosotros solo estamos viendo los valores de cada uno. Podemos ver que un trabajador está bien atento, atendiendo a una persona que está dentro de la entidad. Podemos ver que otra compañera se está limando las uñas. Podemos ver que otra está platicando por su teléfono. Solo estamos haciendo juicios. No estamos haciendo conclusiones de eso. Solo nosotros estamos observando y estamos viendo la axiología de cada quien. O sea, la naturaleza que tiene cada ser humano dentro de su relación laboral. Creo que si alguien tiene alguna pregunta, que la haga ahorita para poder pasar y seguir avanzando dentro de nuestro curso. Licenciada, entonces quedamos que la axiología tiene principios, ¿verdad? Entre los principios que mencionaron los compañeros: rectitud, honestidad, dignidad humana, y también tiene elementos que son 3: ética, estética y juicios por medio de la observación, ¿verdad? Así es, así es. Uh-huh. ¿Y cuál es la importancia? La importancia de la axiología es que nos ayuda a reflexionar sobre los valores y los prejuicios para mejorar el desarrollo humano. Porque nosotros, por ejemplo, dentro de esta entidad, estamos viendo la forma de trabajar. Nosotros estamos haciendo una valoración de eso, ¿ya? Y podemos en algún determinado momento, por así decirlo, hacer un prejuicio del actuar de ellos para mejorar su desarrollo humano, su desarrollo laboral dentro de dicha institución. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Eso lo voy a decir al final, Delfina, ¿hoy? ¿Nadie tiene más preguntas? ¿Quedó claro entonces lo que es la axiología? Bueno, entonces vamos a entrar ahorita de lleno a la lógica. La lógica es todo lo que van a utilizar ustedes en su carrera. La lógica, como lo estipuló Aristóteles en su oportunidad, se usa como herramienta básica para todas las ciencias. La lógica es primordial, es principal dentro de cualquier ciencia, porque estudia la estructura o forma del pensamiento humano. Si ustedes se dan cuenta de todo lo que nosotros hemos visto en filosofía, es referente al ser humano y a sus cuestiones internas. No hay otra manera de poder criticar o poder caracterizar lo que es la filosofía. Entonces, quedamos que la filosofía se basa en todo el ser humano y su ideología. Bueno, sigamos. Estábamos viendo que la lógica, como dice, estudia la estructura o formas del pensamiento humano, conceptos y razonamientos para establecer leyes y principios básicos. Y también podemos decir que es una ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento. Entonces, como en su oportunidad dijo Platón, consideraba que es muy importante contar con un instrumento para distinguir entre argumentos
que nos conducen por un buen camino y otros que nos engañan. ¿Ya? Entonces, la lógica la vamos a definir como el estudio del razonamiento. O sea, nosotros vamos a estudiar nuestra manera de interpretar las cosas a través de la lógica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que la haga, por favor. No, licenciada. No, tengo otra. ¿Va a presentar algo? Sí, ahorita lo voy a instalar. Y acuérdense que a mí me cuesta un poquito el manejo de esto. ¿Ya? Pero yo se las voy a hacer llegar antes del examen. Licenciada, también otra forma sería que si las presentaciones, no sé si usted tiene acceso al grupo de la sección P, porque las presentaciones tal vez es más fácil para usted subirlas al chat de WhatsApp. ¿Están viendo sus diapositivas, compañeros? Sí, licenciada. Licenciada. Entonces, veamos la lógica. Veamos que la lógica, ¿qué es lo que dice? Es el instrumento de la filosofía. ¿Ya? O sea, nos queda claro que la lógica es principal en la filosofía. Existe una lógica formal que estudia la estructura de los argumentos y es prescindiendo de los contenidos a los que se refiere. La lógica informal estudia los modos correctos de argumentar atendiendo a los contextos de diálogos, ¿ya? Por ejemplo, la lógica lo veremos como estructura formal del pensamiento. Ahora veamos en definitiva. Hay dos clases de lógica. La lógica formal y la lógica informal. La lógica formal se centra si lo escrito o dicho está correcto, según las normas y reglas sintácticas o semánticas, son las palabras. Y la lógica informal se centra si lo que se dice es probable o correcto, ¿ya? Porque podemos decir cosas incorrectas y nosotros las utilizamos como lógicas. Si tienen preguntas, por favor, las van haciendo. ¿Ya? Aristóteles, como les dije al principio, es el padre de la lógica. La manera en que Aristóteles intentó formalizar las formas de argumentar deductivo se llama silogística. Eso también lo vamos a ver. La silogística operó como único mecanismo formal de argumentación, no matemática, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XIX. Pero la silogística es muy acotada, pues solo puede tratar ciertos tipos de proposiciones. El silogismo es un razonamiento lógico en el cual las dos proposiciones se unen, dos términos con un tercero. Se sigue necesariamente otra proposición por el hecho de que aquellas han sido puestas.
Las proposiciones o premisas dan lugar a una conclusión de acuerdo con ciertas reglas que resguardan su validez. Por ejemplo, podemos decir, hagamos aquí, hay un ejemplo de premisa, que es la afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Por ejemplo, dice, todo sabio es inteligente. Esa es la premisa mayor. La premisa menor, Aristóteles es sabio. ¿Cuál es la conclusión? Aristóteles es inteligente. ¿Por qué? Porque en la premisa mayor dice todo sabio es inteligente. La premisa menor, Aristóteles es sabio. ¿Y qué es lo que dice la conclusión? Que Aristóteles es inteligente. Eso sería lo que nos daría. En otro ejemplo, por así decirlo, si nosotros decimos todos los dioses son inmortales y después alucimos a Venus, es una diosa, ¿cuál sería? Esas son las dos premisas, ¿cuál sería nuestra conclusión? Si estamos diciendo todos los dioses son inmortales y estamos diciendo Venus es una diosa, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que Venus es inmortal, porque estamos dando al finalizar una conclusión uniendo la premisa mayor con la premisa menor. Eso lo vamos a ir viendo con ejemplos cuando nos toque ya ir con el razonamiento, con las premisas y haciendo las conclusiones. Aquí hay otro ejemplo donde dice ningún otaku se baña. Camilo es otaku. La conclusión, Camilo no se baña. O sea, unimos la premisa mayor con la menor para sacar una conclusión. En el silogismo se presenta un término mayor, ¿sí? Que se encuentra en la primera premisa. En este caso sería se baña. Y en el término medio es aquella palabra que se encuentra en ambas premisas. En este caso sería otaku. Este término o palabra jamás aparece en la conclusión. El término mayor y el término menor aparecen en la conclusión. Se encuentra en segunda premisa, sería Camilo. ¿Tienen alguna duda? Miren, esto lo van a ver así como mero enredado, pero ya cuando lo vayamos separando y vayamos haciendo ejemplos, ustedes van a ver que sus conclusiones las van a ir sacando lógicamente. Aquí tenemos los tipos de premisas. Ahí se acuerdan que está la premisa mayor y la premisa menor. Hay universales que nos dice que todo es afirmativo. Todos los perros son hermosos. Las particulares que siempre dan o se dirigen hacia un objeto en especial. Algunos perros son hermosos. El negativo, ningún perro es hermoso. Y el negativo, entre lo particular, no. Algunos perros no son hermosos. Ahí, en lo particular y en lo universal, ahí se acuerdan que lo universal es todo. Lo particular es la separación que se va haciendo, o sea, ir separando, ir sacando de un grupo determinados elementos para poder ir analizando o caracterizando a un objeto específico. ¿Tienen alguna duda? Licenciada, una pregunta. ¿Los universales solo se distinguen de los particulares porque uno empieza con todo y otro con ninguno? Y así al revés el otro con alguno y otro con alguno no. No. Los universales son todos. Es cuando uno, por ejemplo, caracteriza a todos.
Por ejemplo, podemos decir, en la clase de filosofía P, todos son estudiosos. Ahora, si nos vamos a la particular, podemos decir, en la clase de filosofía P, hay algunos no preguntan, ¿ya? En lo negativo, ninguno de la clase P pregunta. Y en lo particular, algunos preguntan y otros no. ¿Sí? O sea, vamos haciendo distinciones, vamos haciendo separaciones. A ver, estimado Rafael, dígame. Sí, licenciada, estaba viendo que cuando dice particulares no necesariamente tiene que ser único, ¿verdad? O ¿cómo se puede decir que solo sea uno, ¿verdad? Sino que simplemente no incluye a todos. Eso es particulares, ¿verdad? Porque dice algunos ya es plural, ¿verdad? No singular, ¿verdad? Entonces, aunque sea plural, pero al no incluirlos a todos son particulares. ¿Es así, licenciada? Sí, así es. Ajá. Lo que yo quiero decir es que en los universales se refiere a la totalidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos el universo, nos estamos refiriendo a todos los planetas que existen en el universo. Ahora bien, si nos vamos a particular, podemos decir Marte y la Tierra y hacemos lo que nosotros queremos caracterizar de ellos. O decimos la Tierra tiene seres humanos y Marte no. Ahí estaríamos en negativo, ¿ya? Afirmativo en particulares es cuando uno distingue a una o dos situaciones dentro de lo universal. Y en lo negativo, en lo particular, es cuando uno dice algunos, por ejemplo, la Tierra tiene seres humanos y Marte no tiene seres humanos. O sea, separa dentro de lo particular. En cambio, en lo universal, en lo negativo, de una vez dice, no, ningún planeta del universo tiene vida humana. Ahí se está quitándolos a todos como los coloca, todos o ninguno. En lo universal. En lo particular hace separaciones. No sé si le quedó claro. A ver, Belkis, dígame. No, licenciada, le quería decir si podría hacer como un resumen, porque es que no le entendí, fíjese. Gracias. ¿Qué fue lo que no entendió mi querida Belkis? A todo. Bueno, muy bien. A ver, Rosemary, dígame. Podría ser un ejemplo, no sé. Todos los planetas del sistema, todos son planetas, pero no en todos hay vida. Ajá. Podría ser ese. Lo primero es afirmativo. Ajá. Todos los planetas del universo Sí. no tienen vida. ¿Ya? Eso es afirmativo en sentido universal. Todos. Sí. Estamos afirmando que todos los planetas del universo no tienen vida. Ahora bien, en lo negativo, estamos diciendo algunos planetas tienen vida en el universo. ¿Ya? Estamos separando lo universal dentro de lo mismo, pero negativamente. ¿Sí? Pero digamos, para hacerlo particular y particular, se podrían unir las dos premisas, universales y particulares, en una misma premisa, ¿o no? Dependiendo, sí, se podría hacer en una misma premisa, así es. Lo podemos hacer así. Pero por eso es que nosotros nos basamos en universales y particulares, para que no se nos complique al momento de hacer nuestros juicios, ¿ya? Porque en los particulares estamos sacando de lo universal algunas situaciones, ¿ya?
Y también en lo particular tenemos afirmativo y negativo. No sé si ahí le quedó algo. No, sí me quedó claro que ya que no tengo que unir tanto así, sino que digamos que siempre en el ejemplo de los planetas, todos son planetas, pero no todos son de gas, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente, eso está dentro de lo universal. Ahora lo particular, usted ya distingue dentro de los planetas un planeta o dos en especial, ¿verdad? Ahí podría distinguir la Tierra y Marte, ¿ya? No tienen gas o tienen gas. Y en lo negativo, ni la Tierra ni Marte tienen gas. Pero eso es en lo particular, porque usted está separando de todo el conglomerado a 2 o 3 planetas, ¿sí? Para hacerlo particular. ¿Y eso sería la premisa, licenciada? Esas serían las premisas para llegar a una conclusión, ¿ya? Por eso esas son premisas. Nuestra conclusión ya la sacamos cuando nosotros vayamos separando la clase de premisas que vamos a sacar, si son universales o son particulares. Por ejemplo, pongamos otro asunto. Si dijéramos, todos los universitarios de la San Carlos están en huelga, ¿sí? Esa es una premisa universal porque estamos diciendo todos los estudiantes. En particulares nos vamos. Los estudiantes de la San Carlos están en huelga, pero algunos, como la sección P, no. Ahí estamos afirmando algo, pero en particular. Y el negativo, ¿cuál sería en lo universal? Ningún estudiante de la San Carlos está en huelga. Y en lo particular, algunos estudiantes no están en huelga de la sección P. O sea, nos está separando en lo particular porque nos está definiendo una sección. ¿Sí? En cambio, en lo universal no nos separa nada. ¿Tienen alguna duda? No, licenciada, ahorita ya le entendí ya. Gracias. O sea, por ejemplo, veamos otro caso. Universales. Todos los centros de salud están vacunando con la vacuna Moderna. Estamos diciendo todos los centros de salud, ¿ya? En lo negativo, en lo universal, ningún centro de salud tiene vacunas Sputnik, ¿ya? Estamos en sentido negativo diciendo que ningún centro de salud tiene vacunas Sputnik. Eso es en lo universal. En lo particular, nos vamos. Algunos centros de salud tienen vacunas modernas, pero otros tienen Sputnik. Nos vamos a lo negativo. Algunos centros de salud tienen Moderna, pero ninguno tiene Sputnik. ¿Sí? Eso es en lo particular. Tenemos lo que nos afirma, igual que en lo universal, y lo negativo en ambos sentidos, universal y particulares. ¿Tienen alguna duda? Porque esas premisas son las que van a tener que hacer para ver sus conclusiones. ¿No? ¿Estamos bien entonces? Disculpe, solo siempre en los tipos de premisas, en la particular negativa, una podría ser casi todos los centros de vacunación de Misco
tienen todas las vacunas. Esa construcción... Eso sería eso sería una particular negativo o afirmativo, sería esa, ¿verdad? Casi todos los centros de Misco tienen vacunas. Sería una particular porque está sacando de la totalidad. Está porque solo está hablando de Misco. Usted está hablando de Misco. Ajá. Y que aquí en los universales es todo. Ajá. Sí, pero en lo particular, lo que yo quiero es que les quede claro, lo universal es un todo. Si, por ejemplo, hablamos de universal, la República de Guatemala es universal, ¿ya? Si hablamos universal, porque necesitamos algún dato de eso, podemos decir Centroamérica como universal. Cuando decimos Centroamérica nos referimos a Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eso sería dentro de nuestra premisa universales, porque estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de todos los países de Centroamérica. Particulares, solo sería Guatemala, solo sería Honduras, solo sería Costa Rica o El Salvador. Ahí ya particularizamos nosotros un país, ¿ya? No sé si ahí me expliqué. Y en la República de Guatemala hablamos de los 23 departamentos, ¿ya? Y en lo particular nos podemos referir solo a Quetzaltenango, nos podemos referir solo a Petén, o a Petén y Quetzaltenango, o a Petén y Jalapa. Estamos particularizando determinados departamentos. ¿Entendieron ese punto de vista? A ver, Elfido, Rafael, dígame. Sí, licenciada, tal vez quisiera poner un ejemplo, tal vez esto ayude un poco. Por ejemplo, si uno lee en el teléfono que todos los centros de vacunación están poniendo la Pfizer, por decir algo, y luego pongo en la siguiente frase, Juan fue a tal lado y no encontró Pfizer. Conclusión, no todos los centros de vacunación tienen Pfizer. Algo así, ¿no? Ajá. Esa sería su conclusión, ¿ya? Así. Porque dentro de la conclusión hay proposiciones falsas y verdaderas. Estoy usando una premisa universal, pero a la hora de concluir estoy concluyendo particularmente. No, porque usted está hablando de todos los centros de salud, ¿ya? ¿Y cómo está concluyendo? Siempre dentro de lo universal, pero negativamente. ¿Ya? Pero al hacerlo negativo, lo estoy haciendo particular porque no estoy totalizando a todos los centros de vacunación, sino que estoy diciendo algunos centros de vacunación están poniendo a la Pfizer. Pero eso lo está tomando dentro de algún municipio, algún departamento o en determinado espacio. O a nivel nacional. Eso tiene que ver usted. ¿De qué forma lo está tomando? Porque si lo está tomando a nivel, como dicen, nacional, usted está universalmente hablando. Si lo está tomando solo de un departamento, usted está particularizando su observación o su premisa. Pero como a la hora de que una falle, usted prácticamente está diciendo que no es universal en ese caso. Por ejemplo, porque está diciendo todos los centros de vacunación, con que uno no cumpla, aunque cumplan los 9,200 o no sé cuántos centros de vacunación hay, con que uno no cumplan ya no es universal. Ya se vuelve particular, así es. Así es, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Por eso dice, y les puse como ejemplo a todos los planetas, porque ustedes al hablar de planetas están hablando del universo, pero de todos. Ahora cuando separan uno ya lo vuelven particular. ¿Sí? Esa es la cuestión. A ver, Rosemary, dígame. Solo una pregunta. Cuando hablamos de las conclusiones, ahí ya no mezclamos, digamos que la conclusión tiene que ser universal o particular, ¿verdad? Eso es solo en el área de las premisas. Ya la conclusión es pura lógica, ¿verdad?
¿O siempre ahí Pero- tiene que ser una conclusión universal negativa, afirmativa o particular afirmativo negativo? Acuérdese lo que vimos en las diapositivas, que debe de tener dentro de las dos premisas lo que usted quiere particularizar o lo que usted quiere concluir. Ah, sí, ¿Ya? claro. Digamos que no puedo, mi conclusión no puede alejarse de mis premisas, ¿verdad? Lo que usted decía, ¿verdad? Que la premisa mayor se une con la menor. Pero en algún punto, pero ya mi conclusión como tal, no, o sea, lo que yo le pregunto es si tiene que ir como afirmativa, negativa o particular, o eso ya no tiene nada que ver, ya solo es pura conclusión lógica. Sí, es una conclusión, porque usted va a decir, bueno, entonces, por así decirlo, porque como vimos, ¿verdad? Estábamos hablando de las vacunas. Entonces, usted va a decir, en algunos o en todos los centros de salud, sí hay vacuna Moderna. O en ningún centro de salud hay vacuna Sputnik, de acuerdo a las premisas que usted tuvo. ¿Sí? O va a decir usted también, en ninguno de los centros de salud hay vacunas, ¿cuál era la otra? Pfizer, digamos. Usted está concluyendo que si en unos hay Sputnik y en otros hay Moderna, Pfizer no va a haber en ninguno. Y el modo como respondan ustedes o hagan su conclusión ya no tiene que ver, recuerda lo que se hizo, si va a ser particular o va a ser universal. ¿Sí? Saquen su libro y ábranlo en donde dice la lógica. ¿Sí? Y vamos a ver ahí dentro de esos el movimiento del conocimiento. ¿Lo tienen ahí a la mano? Sí. Vayámonos entonces a donde dice, eso significa que la lógica trabaja solo con abstracciones. A ver, Rosemary, ¿me puede leer, por favor, ahí? Está bien, licenciada. Dice, eso significa que la lógica trabaja solo con abstracciones. Busca en ellas coherencias necesarias para producir nuevos conocimientos y enfrentar con ellos la realidad concreta. Veamos este ejemplo. Concreto 1. Un médico atiende a un paciente y observa síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca. Abstracto. Reflexiona. Si los pacientes con coronavirus presentan fiebre, dolor de cabeza, cansancio y tos seca, y este paciente presenta estos síntomas, entonces este paciente tiene coronavirus. Concreto 2. Gracias a la operación mental que realizó, pudo determinar la enfermedad padecida y aplicar los medicamentos oportunos. En ese ejemplo se puede apreciar bien la función de la lógica. Sirve para garantizar que los procesos mentales sean correctos, válidos y que se ajusten a los datos que se poseen. Dicho de otra manera, la lógica no opera sobre la realidad misma, sino sobre los datos que la mente humana obtiene de la realidad. Por supuesto, una vez concluida la labor de la lógica, se procede a actuar sobre la realidad, como lo evidencia el ejemplo. El médico pudo prescribir medicamentos de forma segura y adecuada. ¿Se dan cuenta de eso? Solo se tiene que hacer un pensamiento, ¿ya? En lo que platicábamos de los planetas. Estamos hablando de todos los planetas, así como el médico está hablando de su paciente, ¿sí? Y en la reflexión dentro de nosotros, dentro del planeta,
nosotros diríamos, si los planetas todos tienen, hablamos de seres humanos, ¿va? Todos los planetas del universo tienen seres humanos. Entonces aquí en nuestro abstracto sería, algunos planetas no tienen seres humanos, pero la mayoría sí. Y la Tierra es uno que tiene bastantes seres humanos. ¿Cuál sería nuestro concreto 2? Nosotros estamos pensando que dentro del universo los planetas tienen seres humanos, pero estamos sacando de ellos la Tierra. ¿Cuál sería nuestro concreto 2? Que la Tierra tiene, o es el que más tiene, o es el que tiene la mayoría de seres humanos. Ese sería nuestro concreto 2, porque nosotros estamos analizando, como lo hizo el médico acá, de acuerdo a la sintomatología que tenía el paciente. Vayámonos a otro ejemplo. Si digamos, siempre dentro de los estudiantes. Los estudiantes, pongámoslo así ahorita, llevan un pensum académico. Llevan 60 cursos, pongámosle así, por ejemplo. Si los estudiantes llevan 60 cursos dentro de la carrera de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿ya? Entonces, los pacientes tienen que estudiar los 60 cursos a lo largo de su carrera. Pero si esos pacientes no los concretan, ¿qué es lo que pasaría como conclusión? Que ellos no están cumpliendo con todo el pensum de la carrera, por lo tanto, no se pueden graduar. Esa sería nuestra conclusión, porque estamos comparando cuántos cursos tiene y al mismo tiempo estamos diciendo que si no cubren todos esos cursos, ellos jamás, dentro de nuestra conclusión, se van a graduar. Estamos poniendo las dos premisas y nuestra conclusión es que si no cumplen con el pensum total, no se van a graduar. ¿Tienen duda? Licenciada, solo ¿por qué le llama concreto 1 abstracto y concreto 2? El concreto es lo que se está dando. Miremoslo ahí dentro del paciente. Él está observando la sintomatología del paciente. Abstracto. Él está reflexionando mentalmente y haciendo una comparación de la sintomatología que tiene el paciente, que tiene a la vista, o sea, concreto, el que está viendo, ¿ya? Y él mentalmente, por eso dice reflexiona, y acuérdense que el abstracto es algo que no se ve, es algo interno, es algo que uno piensa, ¿ya? Por ejemplo, si usted se enamora de una patoja, usted dentro de su interior, usted está enamorándose de ella. Es abstracto su pensamiento, pero si usted le regala a ella flores y le regala cosas, entonces ya se está concretando ese enamoramiento que usted siente por ella. Igual pasó con este paciente, ¿ya? El médico comenzó a comparar la sintomatología que tiene el coronavirus con el paciente que tenía enfrente. Entonces dijo, ay, si este paciente tiene la sintomatología de uno que tiene coronavirus, ¿cuál fue su conclusión? O sea, el concreto 2, que la enfermedad que tenía su concreto 1, o sea, su paciente, era la que él tenía estipulada como coronavirus y le pudo aplicar el tratamiento que era el oportuno. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro eso? ¿O quieren que veamos otra cosa? Bueno, vayámonos entonces siempre en nuestro libro a los principios lógicos supremos. ¿Ya?
Nuestros principios lógicos supremos tenemos la identidad, la no contradicción, un tercero excluido, una razón suficiente. Estas son las premisas que rigen un proceso de pensamiento, dándole orden y sentido a nuestras palabras, a nuestros pensamientos, a nuestros ordenamientos mentales. ¿Ya? Dentro de eso hay unas proposiciones que saldrán falsas y otras verdaderas, que infieren dentro de nuestra argumentación. A ver, vayámonos a eso y vamos a ver acá. Carlos Josué, usted tiene su libro. Sí, licenciada, estamos acá. Gracias. Para que me haga favor, ya encontró los principios lógicos supremos. Sí, licenciada, que estoy en la página 68, no sé si será esa. Sí, ajá. Ahí lo tiene, principios lógicos 5.2. 5.2, así es, licenciada. Vaya, sigamos. Hágame favor, léame el primer párrafo. Cuando se habla de principios lógicos supremos se entiende conocimientos tan evidentes que no pueden discutirse y que tampoco necesitan ser demostradas. Por medio de ellos se fundamenta toda la actividad lógica, aunque son extraídos de la realidad concreta, es decir, son elementos ontológicos, todos nuestros razonamientos están fundamentados en ellos, pero lo que han sido considerados como verdaderas leyes del pensamiento humano. ¿Sigo, licenciado? Permítame un segundito, mi estimado Carlos. Solo quería verle, dentro de su libro tienen otra premisa. Tienen dos premisas y una conclusión. Retornen a la página anterior a principios lógicos y van a encontrar una que dice razonamiento siguiente. Dice, todos los cavernícolas son extraterrestres y Pablo Mármol es cavernícola. Por lo tanto, Pablo Mármol es extraterrestre. ¿Ya? Entonces, esas son situaciones que dan a nuestras conclusiones. Vaya, sigamos, Carlos Josué. Siga con el segundo párrafo, por favor. Pues ahí, licenciado. Estos son los principios de identidad, no contradicción, tercero, excluido a razón suficiente. Los tres primeros fueron planteados por Aristóteles en 1993. Se representan los tres, primeros fueron planteados por Aristóteles en 1993 y presentan una relación recíproca, es decir, una necesariamente conduce a los otros. El último fue elaborado por Leibniz, 2201, filósofo racionalista. En el mundo no existían dos cosas personalmente iguales. Todo lo que existe, todo lo puede ser idéntico a sí mismo. Se dice lo mismo del mundo de las ideas, no existen dos conceptos iguales, todo cuanto existe un único diferente a los demás. Las cosas tienen algo que las identifica y que además las diferencias del resto, permite reconocerlas en nuestro pensamiento. Muy bien, gracias, Carlos. Acá dentro de nuestro libro también habla de la identidad. Y vamos a subrayar donde dice, todo cuanto existe es único y diferente a lo demás. ¿Lo encontraron? Todo cuanto existe es único y diferente a lo demás. Las cosas tienen algo que las identifica y que además las diferencia del resto. Ahí se acuerdan que dentro de el acervo dice que no hay cosas idénticas. Siempre hay alguna circunstancia o alguna cuestión que las divida de otro, que las separe, que las individualice, ¿ya? Aquí
dentro de la siguiente página vamos a encontrar una comparación. Está, no sé si ya lo encontraron, donde está estipulado estudiante. ¿Lo encontraron? Sí, licenciada. A ver, ¿ya lo encontraron? A ver, vamos a irnos donde está estipulado estudiante. ¿Sí? Y vamos a ver las dos comparaciones. Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. Esa es A. Y otra A, estudiante, persona que cursa estudios en un establecimiento. O sea, está diciendo lo mismo, solo que en manera más conclusiva, más cimentada, más corta. Como puede verse, ambas presentaciones tienen un concepto y definición. Son idénticas de manera que pueden intercambiarse. Todo estudiante es una persona que cursa, así como toda persona que cursa es estudiante. La fórmula indica que dos conceptos pueden ser idénticos cuando sus características lo son. ¿Ya? Entonces, ahorita solo quiero ver algo con ustedes. Quiero que se vayan al capítulo 5 y me resuelvan este ejercicio, esta actividad, y que la tengan ahí lista para que cuando yo se los pida, ustedes me hagan favor de subirlo y eso va a tener puntuación. Vayámonos a la página donde dice actividades capítulo 5. Por favor. Es la que dice pensar con rigor. No. Solo dice actividades, dice subraya la opción válida. En el cuadrado anote el número de página en la cual se encuentra el fundamento para su respuesta. Dice, licenciada, que dice así mi libro también, capítulo 5, pensar con rigor. Ah, también dice. En cambio, yo lo tengo en razonamiento lógico. A ver, léame, Carlos, ¿qué es lo que dice en su primer pregunta de esa actividad? Razonamiento lógico. Ese es. Ese es, ajá. Entonces, para que me hagan favor, solo 10 minutos para resolverlo. Brandon, ¿sí tiene el libro? Ah, vaya, hágame favor. Ana Lucía, ¿sí tiene el libro? Sí, licenciada, sí lo tengo. Sí, quien no tiene el libro va a tener que copiar para tenerlo listo y cuando yo lo pida, por favor. Miren, patojos, yo sí quiero que saquen buena puntuación en esta, porque el primer parcial es la base para que ustedes puedan salir adelante, ¿ya? Ustedes ahorita tienen que luchar por sacar el 30. No hemos visto mayor cosa. Entonces, esto de la lógica va a entrar para el segundo parcial, porque eso ya es más, tiene más razonamiento. Todo lo que vimos hasta donde es la axiología, hasta ahí va a llegar su examen. Y dentro de nuestro libro
va a llegar hasta el pensamiento lógico. Hasta ahí voy a poner pregunta yo en el examen. Hasta el pensamiento lógico y lo que hemos visto en clase. Entonces, Licenciada, tiene o sea que en el examen va a poner de lo que vimos en clase y del libro también. Sí, ajá. Ok, gracias. Jóvenes, todos se inscribieron en la asistencia porque la voy a cerrar. No, licenciada, ahorita me inscribo. Pues, Ya. Igual yo. Entonces terminen. Terminen ahí.
Sí, es solo la primera serie, no más. En tu correo. ¿Cómo les fue? ¿Ya terminaron? ¿Ya estamos en tiempo? No, licenciada. No, licenciado. No, Ay, licenciada. no puede ser. Y peor si para el examen así lo vamos a hacer. Tienen que ponerse pilas, pilas, patojos. Va, otros 3 minutos más. Bueno, dejémoslo hasta ahí donde estamos. Ahí ya vieron ustedes el razonamiento lógico, principio lógico, casi todo se da dentro de la misma situación. ¿Ya? Y eso tienen que ver ustedes el fundamento para su respuesta. Lo que yo quiero que les quede claro es que todo lo que es filosofía, la axiología, la lógica, son pensamientos abstractos. O sea, ustedes solo tienen que, dentro de su pensamiento, ¿sí? En su interior, en su mentalidad, tienen que analizar lo que ustedes conocen. Por ejemplo, así como dice en la serie 2, concepto de manzana. Indique por qué es una síntesis mental. Porque debe existir en su mente, ¿ya? Por eso es una síntesis. Y cuando usted a su mente viene, por ejemplo, ese ejemplo de manzana, ustedes inmediatamente la asocian con lo que ustedes conocen como manzana. Inmediatamente. Por ejemplo, Belkis, ¿cómo me asocia usted una manzana mentalmente? Sin verla, usted solo está haciendo una síntesis mental. Dígame.
Miren, les voy a decir algo. A mí sí me parece que me respondan por escrito, pero cuando ustedes ya sean profesionales, ustedes deben de hablar, ¿ya? Entonces, desde ahorita que ustedes están iniciando su carrera, tienen que aprender a interlocutar dentro de su grupo, porque así lo van a tener que hacer frente a los jueces o a los contendientes que tienen al frente o con su cliente. Entonces, a ver, Jennifer, dígame qué es lo que, si yo le dijera un plátano, ¿qué es lo que viene a su mente? Bueno, por lo visto no quieren contestar. A ver, Jocelyn Maritza, si yo le digo, descríbame un perrito chihuahua, ¿qué es lo que viene a su mente cuando yo le pregunto eso? Un perrito pequeño, porque la mayoría de chihuahuas son pequeños, inquieto, Ajá. La mayoría de perros chihuahuas son domésticos, son de diferentes colores, hay cafés, negros, blancos, tiene ojos grandes, orejas grandes, cola larga, y creo que su característica general es que es pequeño. Muy bien, usted ahí hizo una descripción mental sin estar viendo al perrito de lo que eso es, ¿ya? Si, por ejemplo, a alguien le dicen un extraterrestre, descríbame un extraterrestre, José Pablo Asturias, ¿qué me diría? José Pablo, si yo le digo que me describa un extraterrestre, ¿cómo me lo describiría? Sí, Rafael, depende de qué película. De extraterrestre. Un E.T. A ver, un E.T. A ver, descríbamelo usted, Rafael, mi estimado. Sí, un personaje con cara de que podría ser como de tortuga y con cuello alargado, manos con dedos largos, un dedo más largo que todos los demás dedos, que prende luz en la punta. Es pequeño, con pies algo largos, que no tiene pelos, con ojos grandes, algo así. Ya más o menos, ¿verdad, licenciada? Sí, muy bien, muy bien. Eso fue cosas que ustedes conocen, ¿ya? Si, por ejemplo, y así se los digo, si yo le pregunto a Jocelyn Paola, ella es abogada defensora ahorita de un señor que lo acusan de haber golpeado a su esposa. Ella es abogada defensora. Si el señor está frente a ella y le dice, lo que pasa es que tuvimos una pelea en casa, ¿qué es lo que viene a la mente de ella si él le dijo eso? ¿Qué es lo que ella va a pensar como abogada? ¿Qué pasó? A ver, dígame. Que sí le pegó. Pero Va a creer en su, va a creer en lo que él le diga, porque de primero, digo yo, va a preguntarle de primero, mire, o sea, qué fue lo que en realidad pasó, porque no podemos juzgarlo de prima a primera, ¿verdad? Pero, ¿qué vendría a su mente, Ana Rosa, si usted está defendiendo a alguien que acusan de que golpeó a su esposa y usted ve enfrente a la esposa toda golpeada? ¿Qué viene a su mente con relación a él? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? Ay, Linda, es que ahora ya no se sabe. O puede ser que la señora así, mira, Lucas se vaya golpeado, porque también he conocido un par de amigos así que tienen esposas meras loquitas, ¿va? O sí pudo haber pasado. Entonces, pues le digo, hay que preguntar mejor
ahorita ya en este caso ya no. Pero de No, primas a pero primeras, tal vez sí. Usted, Ana Rosa, es abogada defensora de él. Usted le mira la cara a él así como de aquellos que están Entonces que sí. a mirar. Pero usted que se imagina, ¿cómo fue que la dejó con el ojo todo morado y todo? Que sí. De primeras que sí. Si fuera la primera impresión de una vez. Y no nos... A ver, Jennifer y Annette, ¿usted qué pensaría? Es que les estoy haciendo esto porque son cuestiones que ustedes van a hacer mentalmente para hacer están haciendo un prejuicio para llegar a una conclusión. Van a hacer su premisa ahorita para poder llegar a conclusiones. A ver, díganme. A ver, Manuel Vladimir, usted es el abogado defensor de este muchacho que lo están acusando. ¿Qué le viene a usted a la mente o qué piensa cuando de la defensa pública penal donde usted trabaja le dijeron que usted lo tenía que defender a él porque lo acusaban de femicidio? ¿Qué es lo que pensaría usted al verlo grande, agresivo? ¿Qué es lo que vendría a su mente haciendo una conclusión de la defensa que va a hacer de él? No, perdón, una premisa. Creo que de primero pondría lo profesional ante todo y lo escucharía, porque si me dejo llevar por mi imaginación, lo juzgaría y si me está tocando defenderlo, como abogado tengo que actuar de una manera profesional. Así es, perfecto. Pero usted, como dice usted, no lo ha escuchado, pero solo con la observación, ¿usted cree que podría hacer alguna premisa previo a? Sí, creo que con la observación sí se puede, porque a veces algunas personas, su lenguaje corporal demuestra cómo son, más si son prepotentes, si no son educados. Sí, yo creo que sí se podría dar una primicia así con la forma de ser del sujeto. Muy bien, Manuel. Usted está defendiendo al caballero y María Regina Orellana va a defender a la dama, la que está golpeada por el caballero que está defendiendo a Manuel. Ella es chaparrita, va toda golpeada, lleva una cara así de tristeza. ¿Qué pensaría usted? A ver, María Regina. María Regina no la quiere defender. Marlene y Noemí, defiéndola. Sí le preguntaría cómo fue el caso, qué le pasó. Y bueno, pues no sé si, probablemente sí le daría la razón, porque si la vemos por su tamaño, cómo está golpeada, y más también su personalidad, si no es una persona que es violenta o de ese tipo de personas histéricas. Pero fíjese, Marlene, que usted, antes de que llegara usted con ella, usted oyó que ella dijo, me las va a pagar. ¿Qué pensaría usted? Tipo venganza. Entonces, no sé. No, yo les pregunto a esta porque acuérdense que ustedes deben de ir haciendo sus premisas, ¿ya? Y llegar a su conclusión. Pero como decía Manuel Vladimir, primero lo tienen que escuchar
pero ustedes mentalmente ya hicieron, como dicen, una idea de lo que podría haber pasado. Pero al escuchar, ustedes ya van a hacer su premisa mayor, su premisa menor, para que al final llegue su conclusión. O sea, un resumen de todo lo que tienen que ir conociendo del caso, en lo que mirábamos nosotros en nuestros tipos de premisas. Usted puede hacer una premisa universal afirmando que todas las mujeres por venganza pueden acusar a los caballeros. Sin embargo, puede hacer una particular indicando algunas mujeres sí se vengan de esta forma, ¿verdad? Entonces, en lo negativo, siempre en lo particular, puede colocar también algunas mujeres no son vengativas, aunque el marido les pegue. Le pongo esto de ejemplo solo porque ustedes lo tienen que pasar a lo largo de su carrera, a lo largo del desempeño de su profesión. Por eso es que lo analizamos de esa forma. No porque esa licenciada le gusta estar poniendo ejemplos de mujeres golpeadas o algo así. No, ustedes lo van a tener que vivir y tratar y cuidar dentro de su profesión. Entonces, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Y yo sí les quiero pedir algo. Por favor, estudien porque según el calendario nos toca el examen el 16, o sea, el día martes. De todas maneras, yo se los voy a hacer llegar por Classroom para que ustedes estén enterados de si exactamente nos toca el 16. En el examen, mi estimado Rafael, va a entrar. Es el jueves, Manuel Vladimir. A mí me habían dicho que el 16, pero... Estoy buscando bueno, un PDF que yo vi que decía 18. que era... bueno. Sí. Bueno, entonces nos toca el jueves. Yo de todas maneras, las diapositivas se las voy a hacer llegar. Por favor, y de nuestro libro vamos a tener hasta el pensamiento lógico. Hasta ahí van a venir algunas preguntas dentro del mismo. El examen cuesta 30 puntos. Voy a hacerlo de 15 preguntas. ¿Sí? Y ahorita el examen lo voy a hacer en la plataforma Google Classroom. Salvo que me la cambien, pero yo se los hago saber. Yo les mando la información. Oye, ¿cuánto tiempo tendremos para responderlo? Si son 15 preguntas, tal vez 15 minutos. Yo siento que lo van a responder bien rápido. No son mentiras, son mentiras. 1 hora. ¿Ya? Yo siento que van a terminar rápido. Espero que así sea. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, licenciada, mi pregunta va sobre que si hay que matricularse en módulo. Si hay que matricularse. Fíjese que yo les soy honesta, yo hasta ahorita que ustedes preguntan eso de matricularse, porque no, yo siempre he pasado mis exámenes en Classroom y no he tenido problema. Entiendo, licenciada, muchas gracias por la información. Licenciada, una pregunta. Perdone, ¿dónde podemos encontrar un poco más de axiología? Porque en el libro no aparece información acerca de la axiología. Y sí me pasaron también un escáner ahí de los exámenes. Dice que métodos va a ser el 16, filosofía el 18. Y ahí se van con historia jurídica la siguiente semana. Perfecto, perfecto. Entonces nos vamos el 18, mi estimado Rafael. No se preocupe. ¿Oye? Con respecto a axiología, ¿dónde podemos encontrar más información? Porque el libro no tiene nada de axiología. No. Entonces yo les voy a hacer llegar diapositivas de axiología. Oye, para que ustedes tengan lo que hemos visto en clase también. De repente viene alguna pregunta de eso y yo se los hago llegar. Oye.
Licenciada, pero estamos en tema de axiología, no va a entrar, porque si usted dice que entra hasta pensamiento lógico, estamos hablando la página 63, ¿verdad? Pensamiento lógico que empieza de la 64, yo no entraría. No, hasta pensamiento lógico. Ajá, entonces por lo tanto axiología tampoco. Pero axiología, acuérdense qué es lo que dijimos de axiología, algo tan fácil, ¿qué es la axiología? Lo que le está diciendo es que en el libro no aparece axiología como tema. No aparece, pero sí dentro del programa. Entonces, por eso fue que yo les di parte de axiología, porque dentro de nuestro programa de estudio está. Oye, Rafael, ahí está. Gracias, licenciada. Entonces, ahí se acuerdan que la axiología es solo el estudio de la naturaleza del ser humano. ¿Ya? Sus pensamientos, su manera de ser, todo eso. Eso es para que ustedes estén sabidos de qué es lo que encierra en sí el estudio de la axiología. Hoy les deseo buena suerte y nos escuchamos, primero Dios, el día 18 en el examen. ¿Ahí se acuerdan? 15 preguntas, va a costar 2 cada uno. Y entonces ahí estudian. El lunes todavía no tenemos confirmado si van a haber o no clases. No nos han dicho. ¿Ya? Pero cualquier cosa yo les informo. Sí, van preguntas directas y voy a poner de subrayar. Una pregunta, tal vez es algo tonta la pregunta, pero es que pasó el semestre pasado con un licenciado que nos puso preguntas directas y si no estoy mal, creo que en las instrucciones no puso si había que contestar con mayúsculas. Entonces algunos contestaron normal, creo yo, y se las marcó como malas. Entonces, ya que usted dice que su examen sí tiene preguntas directas, no sé si hay alguna, todo en minúsculas, en mayúsculas, o eso no importa. Fíjese que relativamente usted empieza una oración con mayúscula y las demás son minúsculas. ¿Sí? Entonces, okay. ¿sí? No, yo le decía porque sí, con el otro licenciado era literal, o sea, la respuesta tenía que ser todo en mayúsculas. Entonces, si no lo hacía así, era como... Vale. No, porque yo estoy acostumbrada a iniciar con mayúscula una oración y seguir normal. Perdone. Hoy les deseo una feliz tarde, que Dios me los bendiga y ahí estudian. Ahí estudian. Una pregunta, licenciada. Dígame, Berkis. Es que fíjese, licenciada, que yo estoy trabajando y fíjese que me ausenté un ratito y no escuché